A 6 horas de la mañana salí del hostal de Budapest. Había llegado el día anterior, domingo 7 de julio de 2025. Estaba ansioso por descubrir qué podía encontrar al subir la ladera de esta montaña de Saint-Lô. Otro sitio vinculado a la copa o triángulo ya había formado desde Venecia su vértice hasta París. Lado occidental de Europa, pasando esta línea por la Viena suiza. Ahora me tocaba desde Venecia al otro lado, el oriental de Europa, y encontré perdido en los campos de Hungría este monte Saint-Lô al oeste de Budapest, paralelo justo horizontal a Viena en Suiza. Lo contaré poco a poco este lado de la copa o San Graal. A la salida de la estación de tren llegué al centro de información Somioka-Puha, a 1 kilómetro de la estación de Saint-Lô-Vasarely. El centro de información Saint-Lô-Puha es una guardería para niños pequeños y donde saldrían caminatas organizadas para el monte Saint-Lô. Encontré un túmulo, me imaginé la posibilidad de existir en el pasado un lugar cementerio de los muy antiguos habitantes, pero es simplemente un lugar para degustar vinos y comprar cajas de botellas tipo restaurante. Toda la ladera del monte son casas de catadores de vinos, se verán. Al principio pensé era un túmulo de verdad, pero a la vuelta mientras bajaba entré y una joven camarera muy nerviosa me dijo no era un túmulo sino una construcción artificial. Puede ser que no, y un camarero no sabría bien. Los muros de piedra que bordean la carretera no me parecen construidos en esta época. Hoy en día hay buenos obreros, pero su construcción parecería imposible. Si se tratara de un proyecto público en una gran ciudad, sería posible reparar o construir un espacio público, pero en un pueblo pequeño con poca actividad aparte de la vendimia, estos muros se habrían construido en el pasado. Hay una ruta, un sendero que es acompañado por algunos días a la semana, pero es un sendero que va por las viñas. Es a decir, que puede ser los propietarios no quieran que esas personas se introduzcan en las viñas normalmente, pero no me gusta ir por los terrenos que son privados y voy a coger la carretera esta mejor para pasar a la iglesia. De repente, los viñedos rodeando la montaña hasta un anillo de bosque donde cada casa era un vendedor de vino. Esto es un pequeño refugio en mitad del camino, ya sean botellados o para degustar allí mismo. Para comer el aperitivo, el picnic. En los viñedos, cuando subí temprano a las 10 de la mañana, los obreros estaban trabajando arduamente. Y llegué a un refugio, una parada para los caminantes antes de llegar a la capilla o iglesia de Santa Margarita. Hay una vista del valle de Saint-Lô. Estamos aquí. Papá. Hay muchas cruces, parece. Tengo que recordar, a ver, que estoy aquí en Saint-Lô, en el camino de Venecia hasta Košice, igual que el de Venecia hasta París, en Viena. En vez de Viena, aquí en el monte Saint-Lô. Formas rocosas, se debe al agua. Una fortaleza destruida por el agua, por la intemperie. Y la iglesia está aquí. Y aquí está la Santa Iglesia. La capilla de Santa Margarita de Antioquía es un lugar de peregrinación porque no creo que haya
misa todos los días y que lleguen hasta aquí. Solo hay una misa al año que se celebra el domingo siguiente a la festividad de Santa Margarita en noviembre. Se dice que la iglesia fue construida en el siglo XV. Y Jesús del siglo 1500, ahí tiene María o Magdalena en su regocijo. Aquí hay una foto de un artista, seguramente un naturalista, Kaitebiel Paltanovsky. Hoy hace un buen día. Ayer hacía sol cuando llegué a Budapest. ¡Qué calor! 30-40 grados. Hoy ha llovido un poco desde que he llegado desde Budapest aquí, 100 kilómetros. Ha caído un poco el agua. Venía en el autobús, caía bastante. Se pone aquí, a ver, para subir arriba. Dova. ¿Está por aquí? Sí, porque no hay otro camino. Aquí, se marca de aquí. Voy a tirar por aquí. Aquí el camino se hace ya un poco más complicado. Hay una especie de escaleras, que son escaleras de piedra. Sube. Fardo de paja. ¿Quién ha podido traerlo hasta aquí? Empezaba a chispear. Todo el calor del verano 2025 la lluvia no era un problema. Para refrescarme me vendría bien. Pero no fue así. Y el agua me empapó hasta los huesos durante casi una hora. Más adelante explicaré por qué no la vi venir. En este valle podía estar instalado un pueblo, se podía llamar Vesol, dicen que es de origen volcánico, me parece, no sé, puede ser un pueblo, ¿por qué no? Arriba unas escaleras.
y finalmente llegué a una especie de meseta donde había varios monumentos, una especie de dolmen. Yo no podía saber cuántos tipos de terrazas tendría este monte, pero sí, este era el último tramo y lo más alto del monte Somlu. Cruces, hay bastantes cruces. Una gran cruz visible desde la estación izada en la cima. Hay bastantes cruces, como digo antes. ¿Será aquello? Hay una estatua igual a la del monte a Budapest del Parque del Jubileo de la colina Geller. La llaman la estatua de San Esteban, dedicada a un rey húngaro de principios del primer milenio. Se llamaba Torre Petofi durante la era comunista, dedicada a un asteroide. Parece que la montaña tiene solera, porque tiene unas escaleras, situado como un tumulus. Aquí hay puede ser hacer camping salvaje y fritar un poco de pollo. Vamos a ver qué hay aquí en la casa esta. Y la torre del bar refugio llamada Szent István Loku, mirador de San Esteban o Kilato, es el punto más alto del monte Somlu. Fue construido en 1940. 232 metros. Esto parece también muy antiguo. Llegué al bar refugio justo a tiempo. Empezaba a llover, tenía mi móvil para consultar el tiempo y me dijo que iba a tardar un buen rato, así que esperé. Me sorprendió que el bar estuviera cerrado, probablemente solo abriría los fines de semana. Salva. Puede ser que llueva. Si no está lloviendo ya, voy a esperar un poco. La puerta del bar cerrado. Kilato. Justamente cuando he llegado aquí arriba, se pone a llover. Es un poco. Justamente cuando llego arriba, bueno, todavía no he llegado al castillo, pero está a 500 metros.
Esperé un poco para descansar, ya que el bar estaba cerrado. ¿Podría haber yo cambiado el tiempo tan hermoso de esa mañana? ¿Había yo despertado al dios de la montaña Sonlu? ¿O era solo el rugido de los aviones y helicópteros de la OTAN formando nubes y relámpagos y truenos sobre mi cabeza? Creí ver un claro en el cielo hacia el oeste y decidí salir del refugio. Esto fue uno de los errores más grandes que he cometido en mi vida. Había que verlo desde el valle, la cima del monte. A unos 500 metros de altura fumaba una nube de humo en la cima, pero cuando bajé en la estación después de casi 2 horas, el humo, el vapor o las nubes eran aún visibles. He llegado a encontrar el castillo. He tenido que dar la vuelta, he bajado. Tengo que venir otro día y lo encontrar, porque el día que hace hoy he pillado el día, llueve. ¿Por qué decidí irme después de unos 20 minutos para ver las ruinas del castillo del Monte Sonlu? Y no habría sido mejor esperar, aunque hubiera tardado 2 horas en el bar refugio. Desde Budapest, entre trenes y autobuses, el viaje dura casi 4 horas. Y tenía tiempo justo para dar la vuelta. Podría volver otro día, me acordé. Al bajar las escaleras el camino se bifurcaba a la izquierda o a la derecha. Tomé el de la izquierda porque no sabía dónde me llevaría el otro. El de la derecha me llevaba al castillo y yo no lo sabía. No podía ver el GPS del smartphone por la lluvia. Me creía lo había pasado en bajando las escaleras muy empinadas de madera. En ese momento me di cuenta de que tenía que escapar de la lluvia más intensa del siglo en Sonlu, donde el dios se había despertado. Y otros días después encontré su tumba y más tarde diré dónde se sitúa. Entonces empezó a llover con fuerza y quise salir y bajar al valle, pero no pude. Iba a escaparme. Llovía a cántaros, así que decidí volver otro día para ver la otra vertiente del norte del monte Sonlu, ya que había subido desde el sur. El error que cometí fue irme del bar refugio sin esperar el parte meteorológico, que pronosticaba lluvia hasta las 4 o las 5 de la tarde. No podría esperar tanto, tenía un impermeable de bolsillo, pero lo había dejado en el hostel. Durante casi 1 hora busqué un árbol que me sirviera de paraguas. Ni siquiera pude sacar una foto. Tenía miedo de que se mojaran los documentos de mi mochila, incluyendo mi pasaporte y mis teléfonos. Como pude, el agua me empapó durante 1 hora. Un ruido ensordecedor vino del cielo, relámpagos, truenos y destellos como pocas veces había visto. Y nunca me había pasado algo parecido en mi vida. Recuerdo que quería tomar una foto o un vídeo de mi ridícula situación, pero me era completamente imposible. Finalmente, a la hora emergí debajo de los árboles, pero no era el momento adecuado. Estaba desnudo bajo un cielo que me azotaba. ¿Qué podría haber hecho yo para provocar esta lluvia y estos truenos? Bueno, al acercarme al valle de viñedos, a unos 3 kilómetros, la lluvia todavía seguía cayendo muy tenue. Me pareció muy extraño fuesen los árboles los que me empapaban. Al llegar al valle, casi por el mismo camino que había tomado antes, seguía lloviendo. Me di la vuelta y vi la cima de la montaña rezumando humo, tal como lo había visto desde la cima. ¿Solo llueve allí arriba?, me pregunté. Finalmente tomaría un tren sobre las 15 horas y llegaría a Budapest a las 7:30. Había salido de casa a las 6 de la mañana, después de casi 12 horas de viaje. Decidí volver rápido mañana, me dije. Si no era el próximo fin de semana, tenía que ir al castillo y enfrentarme al dragón o al monstruo del monte Sonlu. El segundo día ya fue mejor. El sol nos iba a quitar de formas al primer día y subí por el mismo camino hasta la iglesia. La segunda subida la hice 4 días después y no debía de fallar.
Mi punto final era encontrar el castillo en ruinas, cual fue mi primera tentativa. Estas piedras encajadas rellenando los huecos vacíos. ¿Es que podrían existir estos muros en edades donde nuestros calendarios ignoran? Los muros modernos haciendo parapetos en las rutas son de épocas cercanas. Por ejemplo, en la Inglaterra hay muchos muros rodeando los bosques y terrenos agrícolas, pero su construcción es muy antigua después del muro Adrián. Estos muros del monte Somló datarían de una construcción mucho más tardiva para igualar terrenos hasta 2 metros de altura. Me han extrañado mucho a mi paso, dando una importancia en este sitio, porque para unas cuantas granjas de agricultores vinícolas no irían a fabricar estos muros sembrables de un trabajo dolomita y de donde podrían haber traído todas estas piedras en cantidad. Se posa esta cuestión a todo amateur de la geología. Estas falesas o acantilados parecen de una fabricación antigua, tal fuese con lunarios en tren de sujetar una plataforma al somet de una colina, formando una fortaleza para parar las incursiones enemigas. Una especie de panteón igual a la Agrópolis de la capital de Grecia, en Atenas. ¿Qué es esto podrían guardar en este monte de Somló? Si fuese el ataque a los viñedos, serían usurpados en la ladera del monte sin llegar al primer piso. En este caso, las viñas serían instaladas en un primer momento en la primera y segunda meseta, y los muros protegiendo la encinta servirían de barrera a las incursiones. Si no, encontrando el material geológico parecido a la pizarra, podían extraer un material mineral desconocido en una montaña fabricada expresamente en un valle plano a decenas de kilómetros muy anterior. ¿Y por qué irían a fabricar una montaña en mitad de un valle? ¿Es que podrían haber existido una ciudad rodeando este monte del punto X para una civilización desconocida? La situación entre paralelos y diagonales en Europa, donde son situadas las mejores ciudades hoy en día, la creación de un repentino volcán montar a la superficie por efecto del magma terrestre, sería muy posible, siempre haciendo caso al viviente o la vida de la capa terrestre entre rocas, plantas y animales. Podrían haber hecho un camino, si ya estaba hecho, para subir para arriba, pero hay que desviarse hacia la iglesia. En la temporada ahora, algunos muros todavía. Esta es la parada que hice. Estas son otras clases de muros. Esto es más moderno, 50 años, 100 años. Otro sistema de fabricación de muros, no las piedras tan grandes como hay por abajo. La viña del agua que cayó el otro día, a hoy viernes 11 de julio de 2025. Un poco más arriba entras en el sendero subida, el cual es muy antiguo, de una fabricación artesana desconocida en escaleras, un material parecido a un cemento. El otro día cogí el camino por allá arriba, pero ahora me he desviado en la iglesia y voy a hacer una vuelta a ver si cojo el castillo por este lado de aquí, si no tengo que bajar al valle. Bueno, puesto antes de entrar en este camino de subida me decidí dar la vuelta por un sendero a la derecha del monte Somló, el cual yo dejé pasar el primer día.
Me he tomado un vino ahí, son casas así, casas donde son bares, vienen en coche ahí a la iglesia cerca y tiene como un restaurante, una pequeña así, pero solo para los vinos, 1000 florines, que es 2,50 € un vino normal, 2,50 €, pero no tiene las pasas, es un vino claro que se ve, no se ve las pasas de cuando hacen el vino. Y es un camino derecho en la ladera formando un anillo. El camino va derecho, no hay mucha cuesta. A ver si me lleva directamente hasta el castillo. Se ve todo el valle, únicamente esta montaña en todo el valle. Mi castillo, ahí está, le veo ahí. El otro día con tanta agua no podía. Y aquí he encontrado al final la señalización al castelo, Bazar Borterrats, según me ha dicho una persona ahí. Ahora voy a subir para arriba, voy a subir hacia arriba, a ver me depara este viaje. Doba. He llegado casi donde el otro día con la lluvia me dejó, que no pude hacer ni una foto. Estoy aquí, allí, para allá me pilló la lluvia, 1 hora esperando. Se pone Somlo Bar, significa bar, castelo, en lenguaje de la provincia. Ya el castelo, un poco mal señalizado el castelo, no está bien, parece que es para engañar a la gente, que no lo vean. Un camino muy ridículo. Y luego allí el castelo. Parece que hay unas tablas para el picnic. Un foso parece. La pequeña villa de Doba, ahí abajo. Hey. Morning. Free? Free. Okay, thank you. Parece estar reconstruido. Ahora me toca contar el punto X y la línea oblicua me ha llevado hasta aquí.
desde Venecia hasta Košice, en la Eslovaquia, era mi punto central. Yo lo tenía en mis notas desde hacía mucho tiempo, al igual tengo el zodiaco horóscopo desde la Viena suiza, de eje central. Este monte Sollo estaba justamente horizontalmente al barrio viejo del Rin en Viena. Cuando el día me dediqué a encontrar este punto X, me sorprendió no encontrar fuese una pequeña ciudad en Hungría o donde fuese oblicuamente desde Venecia. Me hizo falta algún tiempo para observar en fotos de GeoGear. Era un monte en una meseta, o un valle de kilómetros de diámetro. Si solo se hubiese elevado o fuese una gradación, un cambio geológico y fabricando un monte de casi 500 metros de altura a varios pisos, repentinamente formándome una copa o triángulo al revés de cualquier tipo de pirámide desde el eje de Venecia. Es absurdo aceptarlo. Continuando este anillo se deja abajo una transición sin vegetación boscosa, pero lleno de viñas, y desde esta ruta hasta la meseta de la cima hubiesen fabricado un terreno más fértil en árboles y otras plantas de bosque. Yo continué el camino. Justo en su lado norte encontré una desviación a la izquierda señalizado Vara o Sonloibar, lo cual yo no encuentro su definición. Una carretera asfaltada de cemento de 1 kilómetro, kilómetro y medio, sino de cuál manera iría a subir en coche el guardia de la ruina para una ruta muy en pendiente. Encontré al final el castillo en ruinas. No estaba muy lejos de él en el primer día. Mi segunda tentativa de subida al castillo iba a dar fruto. Lo encontré fácilmente, puesto yo veía bajar parejas con niños. Así no parecía muy difícil visitar esta ruina, y mucho más fácil al refugio del Barquilato, donde está la cruz situada a 432 metros de altura. Y aquí es el otro día que me quedé, según bajaba desde el Quiloto, el bar-restaurante que hay allá arriba, el refugio. Es un poco lejos, hay unas escaleras bastante empinadas, y yo llegué hasta aquí. Entonces no sabía lo que hacer porque no sabía dónde estaba el castillo, y resulta que el castillo está para allá, y yo me tiré por este lado de aquí y comenzó a caer el agua, que el castillo estaba ahí cerca y me podía refugiar en él, pero como no sabía a dónde estaba, pues me escondí aquí entre los árboles, y no veo 1 hora por lo menos entre los árboles aquí, y el agua caía y los sonidos bum, 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 de rayos y truenos, imposible. Porque no está señalizado muy bien. Son nombres en húngaro normalmente, no está señalizado en inglés. Y prendí este camino. Podía haber tirado, si llego por el otro lado son 50 metros a castillo, y yo aquí debajo en ese árbol de ahí, el que más grande era, 1 hora por lo menos debajo del árbol ese de ahí, y los truenos, rum, rum, rum. Digo yo, si me iba a caer un rayo. Bueno, pues aquí yo creo que es todo del monte Somlió. Esto no te lo puedes imaginar de un golpe. Cuando vine el otro día, la lluvia. Hoy, como he cogido el otro camino por el otro lado, creo que me ha venido mejor. Una cuesta en vez de piedras, como esta que voy a pasar ahora. Voy a pasar una cuesta ahora, que es de piedras, donde subí el primer día.
y bajé a la vez. Y allí es la villa de Sonlokerazzi, donde es la estación de tren. Y se ha pasado este valle, pero continúa en otro. Parece a mí la sombra aquí sí está bien. La sombra, estamos a 11 de julio, el verano llegó en el mes de junio. La sombra se agradece, como cuando estás en la campaña de Francia, Chalon, Reims, todos los campos que hay de champán, de fabricación de champán, no encuentras ni una sombra cuando vas en coche. Hay que tener un buen refrigerador en el coche, buen aire acondicionado. Buen aire acondicionado. Ese pájaro me avisa de algo. Estos caminos son de los cazadores normalmente, porque no hay mucha agricultura aquí arriba en los 500 metros del monte Sonlou. Normalmente es para ir al castillo, normalmente, pero por el castillo no sé si hay otro camino. Me parece que hay otro camino donde yo he venido hoy jueves, pero normalmente es para los cazadores. Una pequeña casa. En el camino de paso. En el caso yo no he encontrado este sendero a dónde se acaba el sendero, no sé. El camino también. El otro día, no sé si la ve un sendero así, parece que es de línea recta. Línea recta, es decir, que hace un semicírculo al monte, por el que yo he venido desde la iglesia. Hace un semicírculo, un círculo casi completo. Te desvías para montar al castillo y aquí se llega a otra calle. Aquí instalado. Y yo el otro día cogí este camino, según vine por aquí. No estaba lloviendo todavía, la lluvia se vino después, la lluvia, no ahora, hoy parece que no. Y subes unas escaleras, por lo menos 1 kilómetro, si no es más, de escaleras. Y aquí también hay otras para bajar. Que fue, decía yo el otro día, cómo podrían haber montado este bloque de paja tipo
Van Gogh, un fardo de paja a lo Van Gogh. ¿Cómo es posible que la hubiesen montado aquí? El tercer día me quedaba el pueblo de Dowa, no el pueblo, sino un lugar donde hace tiempo existía un hospital psiquiátrico hoy en día abandonado. A la entrada, donde me dejó el autobús, había un guardián del recinto amurallado de mallas metálicas. Me señaló, no había ningún problema. Yo sabía ya algunos comentarios en internet de otros visitantes. El castillo, según lo denominan, construido en 1839, contiene granjas de agricultura abandonadas. Parece ser el propietario debería ser un gran terrateniente dedicándose a este extremo del noroeste del monte Sonlo solamente a paturajes y la pesca, alejándose de los viñedos y los animales, es decir, alejándose del vino y de la carne. El castillo está rodeado por uno de los parques ingleses más hermosos de Hungría. Su área es de 90 hectáreas. Con varios lagos y seguramente muchos peces, pero penetrar más allá de los caminos asfaltados o de tierra es totalmente ridículo para no molestar una gran vegetación y diversos animales de todas las especies viviendo dentro de este recinto y alrededores. Posiblemente el constructor era abstemio, es decir, no bebía ningún tipo de bebida alcohólica. Según Wikipedia, el encratismo buscaba la espiritualización mediante la estricta abstinencia del consumo de la carne y el vino, así como la abstinencia sexual. El vino era a menudo reemplazado por agua en la cena del Señor. Movimiento creado hace 1800 años al igual al de por la temperancia, otro movimiento social contra el consumo de bebidas alcohólicas, criticando el consumo excesivo, promoviendo la abstinencia total a favor de leyes contra el alcohol. Es decir, cabe la posibilidad de la creación de este hospital para alcohólicos y consecuencias del delirium tremens y otras drogodependencias. De este modo, si fuese introducido en los archivos de este lugar de salud mental, seguramente hubiesen tenido problemas por la cantidad de fabricación de vino por los alrededores y la posible causa de lo clausurar el centro hospitalario. Van Gogh fue un pintor desconocido en un principio. Sus pinturas, cuales no tienen un gran valor artístico particularmente, se hizo famoso después su supuesto suicidio en Auvers-sur-Oise. Pero luego sus cuadros tuvieron mucha fama y muy caros en el mercado de las subastas.
el centro de rehabilitación psiquiátrico de Doba, muy cerca del monte Somliu. En el día de hoy, cerrado a cal y canto, contaba con 200 pacientes y 100 empleados. El hospital fuese abandonado en 2020 no sea por la aparición de fantasmas o espíritus construidos sobre unos antiguos cimientos en 1839, según las imágenes demuestran, pero ¿qué es lo que era anteriormente a este centro medical? ¿En qué clase de cimientos se edificaron todos estos edificios? Yo seguía caminando sobre la multitud de barracones o casernas que habían existido, las habitaciones de enfermeros o salas de terapia. Normalmente tenga este recinto un guardián por la posibilidad de ocupaciones, sea para hacer un picnic únicamente, sean para acampar o pasar un fin de semana, sin contar los urbes para acceder a un sitio abandonado, algunos para encontrar restos paranormales y sin permiso se considera un delito castigado por la ley. Yo seguía los caminos de este maravilloso parque y de pronto me encuentro un sarcófago. Una tumba de un personaje famoso en ese lugar, justamente al lado norte-este del castillo del monte Somlu. Hoy en ruinas, según la brújula del sol me dio, me percaté la tumba de piedra parecería ha sido profanada un tiempo atrás y restaurada después. Se notaba haber roto el lado este del féretro para saber su contenido a falta de no poder levantar la piedra del dolmen. Es decir, los cimientos del centro hospitalario serían del verdadero propietario del castillo de Somlu, o desde la antigüedad habrían construido un muro semejante a un castillo, pero no era uno, es decir, el propietario vivía en este parque de 100 hectáreas, anteriormente a un hospital sería un cementerio o algún pueblecito ya en ruinas antes de la construcción del centro, hoy en día abandonado. La revista Antiquity hace un artículo muy reciente del mes de junio de 2025 y exploran el monte Somlu y descubren un misterioso tesoro oculto durante 3000 años. Más de 300 artefactos, entre los que destacan cuentas de ámbar, dientes de jabalí, restos de textiles de cuero, objetos cuidadosamente depositados en vasijas de cerámica, según el artículo. La presencia de elementos valiosos y exóticos en un mismo sitio sugiere un lugar de reunión, quizás de culto o intercambio simbólico. Como el eje de Viena en Suiza, se puede encontrar un diámetro zodiacal desde el eje del monte Somlu, contando a la naturaleza y el viviente, o quienes lo hayan instalado, sea nuestra naturaleza haya sido mejor instruida en tiempos remotos. Había muchas costumbres populares en la religión de Somlu. Algo he copiado del enlace en descripción. Entre las leyendas que aún se escuchan en Somlu, las siguientes son las más conocidas. Un pozo de 70 metros de profundidad en el castillo de Somlu. No dice el enlace cuál castillo. Con dinero y objetos de valor enterrados. El último propietario del castillo fue Ellen Bakak,
quien regresó a casa tras una larga ausencia y descubrió a su esposa engañándolo. Tras matarla a ella y a su amante, se arrojó al abismo con su caballo. Después, a la salida, el próximo autobús llegaría a 1 hora y media más tarde. Entonces andé cerca de 2 o 3 kilómetros hasta un cruce y me puse a hacer autostop. A ver si viene un autobús y me lleva hasta la estación de tren. Hace un día hoy 30 y tantos Fue grados. también un grave error porque me pararía una furgoneta blanca cual iba hacia la estación de tren, pero el vehículo iba lleno de gitanos. Gitanos, sí. Y cuando nos acercamos a la estación de tren de Eslobasaregui, me estaciona justo detrás de la estación en un descampado. Bueno, pues les digo adiós, pero me hacen volver los pasos atrás y me demandan dinero por el trayecto. Si yo llego a saber que me costaría un precio los últimos 4 kilómetros, yo hubiese esperado el bus. Bueno, pues en ese momento yo tenía todo el campo a correr. Yo les respondí si estaban de WhatsApp, pero no era así. Y yo tenía 3 gitanos ya encima de mí. Les dije, no llevaba dinero ni un céntimo encima, solamente el Hungary Pass para viajar por todo el país. Y me di la vuelta, pero cuando llegué justo al lado de la pequeñísima estación de tren del pueblo sin nadie ni personal, el tren hacía 5 minutos o menos había partido. No dejé ni un segundo imaginar, estaban los gitanos detrás de mí, mientras en un bar cruzando la vía del tren me tomaba un sprit. Y después, mientras esperaba 20 minutos en la parada del autobús, veía unas sombras detrás de mí. Pero al final reentré al hotel, cené, vi un poco la televisión, pero el fantasma del Monte Sombló no me dejaría hasta pasadas las 12 de la noche. En fin, dormí bastante bien, de un tirón, hasta casi las 7 de la mañana del martes 22 de julio de 2025. Yo podría poner otro vídeo de Budapest y sus innombrables sitios históricos he recorrido día a día. En casi 3 semanas he estado en el pueblo magiar, Lac Balaton, Aquincum y el Monte Buda.